Tiene la palabra el senador Castillo. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. La Comisión de Asuntos Laborales y de Seguridad Social de la Cámara de Senadores me ha conferido la responsabilidad de informar al cuerpo respecto al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo a la Asamblea General en el mensaje de fecha 26 de mayo del año 2017 y que con algunas variantes fuera aprobado en comisión el pasado 23 de agosto. En consecuencia, se somete a consideración del plenario de la Cámara el proyecto de ley por el cual se reforma el sistema de previsión social militar en virtud de las consideraciones y de los fundamentos que expresaremos. Los sistemas de seguridad social en general, y en particular los regímenes de jubilaciones, retiros y pensiones, deben ser revisados periódicamente a los efectos de evaluar su adecuación a los fines originalmente previstos y verificar su nivel de cobertura y de suficiencia, su adecuación a las nuevas realidades y si son sostenibles y sustentables en términos financieros en el mediano y largo plazo. En tal sentido, en los últimos años, casi todos los subsistemas jubilatorios y pensionarios del país han experimentado modificaciones sustanciales. Así, el régimen general administrado por el Banco de Previsión Social se vio modificado a través de la Ley 16.713, con fecha 3 de septiembre de 1995, que introdujo un sistema mixto integrado por un pilar de solidaridad intergeneracional y otro de ahorro individual, al tiempo que los requisitos de acceso a las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia, así como las condiciones de determinación de tales beneficios, sufrieron también importantes modificaciones. El compromiso era que al año de aprobada aquella ley se enviaría el proyecto de reforma de la Caja Militar y del resto de los subsistemas. Ese proceso de revisión y adecuación de los sistemas de seguridad social se desarrolló en forma sistemática a lo largo del tiempo. En el año 2001 se modificó el régimen previsional administrado por la Caja Notarial de Seguridad Social, en la Ley 17.437 con fecha 20 de diciembre del 2001. En el 2004 se efectuaron ajustes en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios con la Ley 17.738 del 7 de enero del 2004. En el 2008, los correspondientes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, Ley 18.396 del 24 de octubre del 2008, y por último, el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales en la Ley 18.405 de fecha 24 de octubre del 2008. El propio régimen establecido por la Ley 16.713 para el universo amparado por el Banco de Previsión Social fue objeto, a su vez, de modificaciones trascendentes a través de la Ley 18.395 del 24 de octubre del 2008, que necesariamente flexibilizó las condiciones de acceso a las jubilaciones previstas en dicha normativa. Asimismo, su interrelación con la reforma tributaria y del sistema de salud, su vinculación con reformas a prestaciones de actividades para trabajadores y sus familias, como el seguro de paro, las asignaciones familiares, así como otras modificaciones más recientes, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la Ley de Licencias por Maternidad y Paternidad y las medidas normativas en relación al régimen de ahorro individual, en atención a los denominados cincuentones, el tope a las comisiones de las AFAPs, la unidad previsional, la nueva tabla de expectativa de vida, entre otros. El régimen previsional militar administrado por el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas no ha sido objeto de una revisión integral en más de 4 décadas, sin perjuicio de haberse practicado algunos ajustes al mismo, en especial respecto al cálculo del haber de retiro a través de la Ley 16.333
con fecha de 1 de diciembre de 1992. La ya mencionada Ley 16.713 de 1995 establece en su artículo primero que el sistema previsional que se crea por la presente ley se basa en el principio de universalidad y comprende en forma inmediata y obligatoria a todas las actividades amparadas por el Banco de Previsión Social. El Poder Ejecutivo, continúa diciendo la ley, en aplicación de dicho principio y antes del 1 de enero de 1997, deberá proyectar y remitir al Poder Legislativo los regímenes aplicables a los demás servicios estatales y personas públicas no estatales de seguridad social, de forma tal que, atendiendo a sus formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos, se adecuen al régimen establecido por la presente ley. Por lo antes dicho, y transcurrida algo más de 2 décadas, el Gobierno del Frente Amplio, y en cumplimiento del imperativo legal referido de su propio programa, presentó el presente proyecto de ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas. Un proyecto de reforma gradual, el de mayor gradualidad de todas las reformas de estos 23 años, que atiende las necesidades de las Fuerzas Armadas y sus especificidades, en particular de la mayoría del personal militar y particularmente con especial protección del personal de tropa y de quienes se retiren obligadamente luego de sus años de servicio al país. Durante las más de 4 décadas de vigencia del actual régimen previsional militar, el país ha experimentado considerables transformaciones, tales como el retomo a la institucionalidad democrática en el año 1985, uno de los principales hechos de la última etapa, las ya referidas reformas de todos los restantes subsistemas de seguridad social, los cambios en la relación económica en virtud de la reforma constitucional de 1989, que obliga a ajustar las prestaciones de seguridad social por el índice medio de salarios y no por el índice de precio al consumo. Esto es de importancia relativa de la jubilación promedio respecto al sueldo promedio de la actividad. Claro que lamentablemente los gobiernos desde 1992 y hasta el 2005 no convocaron más a los consejos de salarios, pero desde ese entonces el crecimiento del salario real y por lo tanto de las prestaciones ha sido de más del 50%. Los cambios en la relación demográfica del sector de funcionarios de las Fuerzas Armadas, importancia relativa esta del número de cotizantes respecto al de retirados o jubilados y pensionistas. Es de 0,54 a 1 y es el menor ratio de todos los organismos de seguridad social vigente, generado este hecho por diversas razones. El envejecimiento demográfico y la evolución de las actividades y responsabilidades atinentes a la profesión militar. En ese marco, el sistema de retiros y pensiones militares conserva algunos parámetros en cuanto a causales de retiro, edades requeridas para configurar las mismas, cálculos de los haberes de retiro, régimen pensionario, recursos económicos y materia agravada, entre otros, que en la actualidad resultan inadecuados y evidencian un desequilibrio desde el punto de vista financiero que luego termina financiando el conjunto de la sociedad y la necesidad de una reforma razonable, gradual y respetuosa de la especificidad militar. Ello coloca en el centro del debate la necesidad de reformar este sistema previsional a través del presente proyecto de ley a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el cual ha sido precedido de una importante etapa de análisis a nivel del Poder Ejecutivo y de valiosas instancias de diálogo y de negociaciones
con los sectores involucrados que han permitido la construcción de acuerdos que luego se ven reflejados en este proyecto de ley. Los fundamentos financieros de la reforma propuesta tienen en cuenta el desequilibrio financiero en la llamada caja militar, ha determinado la necesidad de efectuar transferencias monetarias en forma sostenida. Había de ejemplo, en el año 2011, dicha transferencia fue de algo más de 200 millones de dólares y la actividad para el año 2020 es que esa cifra roce los 700 millones de dólares. La correspondiente al año 2017, el último año cerrado, alcanza los 580 millones de dólares. Ello significa aproximadamente un punto del Producto Bruto Interno que se incrementará con el transcurso del tiempo. Las causas que determinan el déficit del sistema son múltiples. En primer lugar, es un dato de la realidad que la relación activo-pasivo es crítica. Hay en el entorno de 50.000 retirados y pensionistas y unos 28.000 activos, lo cual da cuenta de un régimen insostenible que necesariamente debe modificarse. Otro de los factores que inciden refiere a los egresos mensuales promedio por pasivo, incluyendo la cuota parte del aguinaldo, en relación a los ingresos en actividad. Esto se comprueba a través de la existencia de tasas de reemplazo superiores al 100% al retiro en el grado inmediato superior, las comparativas, etc. Si comparamos las transferencias monetarias a los distintos sistemas de seguridad social, el desequilibrio del régimen previsional militar es evidente. A vía de ejemplo, podemos citar las transferencias que se realizan al BPS, Banco de Previsión Social, que en el 2017 se ubicaban en el entorno de los 582 millones de dólares, lo que equivale a un promedio de 739 dólares por pasivo y por año. Y eso es que hay que tener presente que además de jubilaciones y pensiones, este instituto tiene otras prestaciones que se financian por rentas generales, tales como pensiones a la vejez, invalidez, seguro de paro o desempleo, etc. En el caso del sistema de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, esa transferencia monetaria supera los 550 millones de dólares, como ya dijimos, y esto equivale a más de 10.000 dólares por pasivo durante el año 2017, las cuales resulta a todas luces la mayor transferencia del sistema. Esto se explica, según lo expresado precedentemente, y también por las características propias del sistema. Mientras que en el régimen general del BPS, para el retiro voluntario es necesario tener 60 años de edad y 30 años de servicio, en el caso del sistema de retiro de las Fuerzas Armadas se requiere, en el caso de los subalternos, 38 años de edad y no 60, y 20 años de servicio, no 30. Resulta claro y evidente que se requiere menor tasa de vida activa laboral de los militares comparada con el régimen general, sin perjuicio de las especificidades que hay que tener en cuenta. En segundo término, la tasa de reemplazo máxima a la cual se puede aspirar en el Banco de Previsión Social es de 82,5%, mientras en el caso de la caja militar, para quienes tienen 30 años o más de servicio, es de un 100% y en muchos casos se supera dicho porcentaje. Además, no solamente existe esta tasa de retiro, sino también para una parte del personal militar se agrega lo que llaman las comparativas y el grado inmediato superior.
Es decir, que quienes se retiren pasan a cobrar haberes del grado inmediato superior al cual tenían en actividad y por otro lado se comparan con quien dentro del grado retirado, con sus mismos datos y presupuestales, los que tengan el mayor ingreso. Por lo tanto, el nuevo pasivo siempre va al techo de la franja de quienes tienen el mismo grado. Esto hace que el número de déficit se vaya incrementando a mayor velocidad cada año que pasa. En tercer lugar, los parámetros son diferentes también en el caso del retiro obligatorio. En el régimen general, el límite para los funcionarios públicos es de 70 años de edad y la situación actual del sistema de retiros y pensiones en la Caja Militar comprende edades que oscilan entre los 44 y los 60 años y se da la misma situación respecto de las tasas de reemplazo. En cuarto lugar, hay otra diferencia importante que tiene que ver con cuál es el haber básico de retiro, es decir, a qué monto le aplicamos la tasa de reemplazo. En el caso del BPS, el haber de retiro se compone por el cálculo promedio que da el tomar los últimos 10 años o los mejores 20 años. Sin embargo, en el caso de quienes se retiran hoy por el Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas, el haber básico de retiro es el del mes inmediato anterior a la jubilación. Y para el mismo pueden incidir eventuales decisiones administrativas. Finalmente, en materia de topes máximos de los haberes de retiro, las diferencias son ostensibles. Quienes están jubilados por el régimen de transición del BPS tienen una jubilación máxima que puede estar en el entorno de los 65.000 pesos y quienes se jubilan por el régimen mixto pueden tener, por el mismo Banco de Previsión Social, una jubilación máxima de 44.000 pesos. En suma, podemos concluir que una persona que se jubila por el régimen general tiene una tasa de reemplazo máxima del 82,5%. El haber básico de retiro se calcula tomando los 10 últimos años o sus mejores 20. Deben tener 60 o más años de edad para retirarse, dependiendo de que el retiro sea voluntario o obligatorio, pero además tiene un tope de jubilación de entre 65 a 44.000 pesos, dependiendo del régimen por el cual se jubile. Sin embargo, en el caso del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, la edad de retiro voluntario está entre los 38 años para el retiro obligatorio y en 44 y 60 años para el voluntario. El haber básico de retiro es del 100%, pero con las comparativas y el grado inmediato superior, en algunos casos esa tasa de reemplazo puede llegar a más, encontrándose habitualmente tasas del orden del 140%. Además, no tienen tope máximo a la hora de calcular esa jubilación. El presente proyecto de ley se propone modificar los principales parámetros de retiro. En el caso del retiro voluntario, los parámetros convergen hacia lo que es el régimen general del Banco de Previsión Social. Es decir, que quien se retira de manera voluntaria tendrá la edad mínima de retiro, los años de servicio y la tasa máxima de reemplazo, con similares o iguales parámetros que en el caso del régimen general de dicho organismo. Sin embargo, se mantienen diferencias para el caso del retiro obligatorio, que van desde los 45 a los 65 años de edad, pero se requieren más años de servicio. En la actualidad, para el retiro obligatorio alcanza a contener 10 años de servicio y en el proyecto de ley los años de servicio requeridos son 22 para el personal subalterno y de 25 para el personal superior. En cuanto a la tasa máxima de reemplazo,
que en el Banco de Previsión Social y de acuerdo con el régimen general es de un máximo de 82,5%. Como ya hemos dicho, el proyecto introduce las siguientes variantes. A. Para el caso del alférez y de los demás grados inferiores, se establece un periodo de 10 años que se inician con el 90% y culminará con el 85%. B. Para los grados superiores, la tasa de reemplazo será del 85%. Se prevé para esto, entonces, una transición de 5 años. Igualmente, continuará siendo la tasa de reemplazo más elevada que las que presentan las demás cajas del país. A su vez, cambiarían también la forma del cálculo del haber básico de retiro, ya que se tomaría en cuenta los últimos 60 meses en lugar del mes inmediato anterior, como rige actualmente. También este cambio de parámetro es más benévolo que la situación del régimen general, que toma en cuenta los mejores 20 años o los últimos 10, y si los últimos 10 son mayores al 5% que los mejores 20, entonces se toman los mejores 20 más un 5%. En el caso del tope máximo de retiro, dicha cifra se actualiza a valores de enero 2018, con lo cual asciende a la suma de 110.238 pesos, salvo el haber máximo de retiro de 151.662 previsto en el artículo 58 del proyecto que remite el Poder Ejecutivo y que la Comisión lo ha mantenido igual. Como se advierte, se genera un avance con respecto a la actual inexistencia de tope, si bien continúa, como se ha señalado, siendo topes mayores a los vigentes en el régimen general del BPS, es decir, al resto del conjunto de los compatriotas que reciben un salario y la protección social. En cuanto a las modificaciones a la edad requerida para el retiro obligatorio, se advierte que en función de las edades actuales y de las edades en las cuales el proyecto pretende avanzar, los mayores incrementos están focalizados en la oficialidad. Para el retiro obligatorio del personal subalterno, estamos planteando incrementar en 3 o 5 años la edad en la mayoría de los casos y de 7 años solo en un caso, mientras que para la oficialidad los aumentos en muchos casos son entre 10 y 14 años. Desde el punto de vista de los aportes a la Seguridad Social, el régimen proyectado equipara al régimen vigente general. Por ejemplo, hoy el Montepío es de un 13% y pasará al 15%, y los aportes patronales del 15% al 19,5%. Los dos efectos combinados, el de la materia agravada y el de la tasa de aportes, generarán una mejora importante en lo que tiene que ver con los recursos propios del sistema de retiros. Otro aspecto, señora Presidenta, que importa destacar tiene que ver con el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, esto es, a quienes se aplica el nuevo régimen previsional, ya que es el más beneficioso entre la reforma de servicios públicos de retiros realizados desde el año 1995. Vale la pena recordar que cuando se modificó el régimen general del BPS, cuando se hizo lo propio con la caja policial, aquellas personas menores de 40 años eran alcanzadas en casi todos los casos por el nuevo régimen que se proponía. En el régimen proyectado de ley que se prevé sean alcanzados en forma plena los que tienen menos de 10 años de servicio, porque quienes cuentan entre 10 y 14 años ingresan en la etapa de transición. Todos ellos, o una enorme mayoría, son personas menores de 30 años de edad. Por lo tanto, mientras que en los otros casos
los ámbitos de aplicación subjetivos abarcaban prácticamente a todos y a todas aquellos que en ese momento tenían menos de 40 años, ahora estamos hablando de personas que en su mayoría tienen menos de 30 años. También es diferente el tratamiento en el caso del régimen de transición. No hubo transición en sustanciales aspectos en el caso del régimen general del Banco de Previsión Social o de la Ley 16.713. Es decir, se aplicó de un día para el otro. Aquí se está previendo una transición para aquellos que tienen entre 10 y 14 años de servicios efectivos y que en su mayoría son personas que, como dijimos y reiteramos, se ubican entre los 30 y no más de 40 años de edad. Por lo tanto, en general, con alguna excepción específica, podemos decir que solo aquellos que tienen menos de 30 años son, en su mayoría, alcanzados por esta propuesta. A quienes tienen entre 30 y 40 se le aplica un régimen de transición y las personas que tienen más de 40 años no son alcanzadas por el nuevo sistema y continúan bajo el régimen actual de la previsión social militar. El régimen proyectado alcanzará aproximadamente a la mitad de los funcionarios militares en actividad, considerando los que ingresen en transición. Por último, y no menos importante, cabe destacar dos incorporaciones trascendentes en esta nueva ley. Al igual que en el BPS y en las cajas paraestatales, se incorporarán representantes del Poder Ejecutivo, así como de los directamente involucrados en la dirección del servicio. Y un capítulo entero referido a la obligatoriedad de mantener al día el registro de historia laboral para el personal dependiente de las Fuerzas Armadas, así como para los retirados, como mecanismo para transparentar los aportes y garantizar el derecho a la percepción de la pasividad. Elementos estos, ambos, que colocan a los militares en similares condiciones que el resto de los trabajadores del país. Señora Presidente, hemos intentado resumir o sintetizar los elementos más relevantes del proyecto que reforma el sistema de la previsión social de los militares. Ha sido este un arduo y largo trabajo que todos los integrantes de la comisión han asumido con mucha responsabilidad y con seriedad, conscientes de la sensibilidad que generan miles de compatriotas, por lo que quiero saludar y reconocer el espíritu y la paciente dedicación de todas y de todos quienes han participado en este proceso, tanto a nivel parlamentario, del partido de gobierno, de la oposición, del Poder Ejecutivo, con quienes hasta anoche mismo seguíamos trabajando, y de las y los funcionarios de la Secretaría y del apoyo de la Comisión y del Senado de la República. Quiero, por último, hacer el anuncio, señora Presidente, y con ello a todos los colegas, que vamos a estar haciendo 4 ajustes de última hora, de último momento, al texto que tienen los colegas senadores para debatir la ley. Lo anunciamos desde acá, pero lo vamos a entregar allí para que se pueda hacer un repartido. Estamos haciendo referencia a modificar una propuesta de modificación al artículo 1, en donde dice quién es al 31 de diciembre del 2018, que es el comienzo para la aplicación de la ley, pase a decir o deberá decir quién es al 28 de febrero de 2019. Un cambio, una eliminación en el artículo 8, eliminar el inciso A y B del numeral 2
y ello entonces lleva a modificar el artículo 54 porque habrían 2 numerales menos. Y por último, la modificación del artículo 63, en donde se eliminan los incisos A, B, C, D y E, y donde hay una nueva redacción porcentual para la aplicación que se establece en porcentajes de 25%, 50%, 75%, hasta alcanzar el 1 de enero del 2024 el 100%. Alcanzo ahora la sugerencia. Muchas gracias, señora presidenta.